curvas y con explicación. No está hecho para el mundo de la economía, ¿no? Pero este individuo es bien didáctico, te explica y te lleva, ¿ya? Ustedes gusten, pueden leerlo o comprarlo, que es muy bueno, ¿ya? Entonces, en esta introducción, yo diría, la macroeconomía que vamos a ver, ¿cierto? Vamos a considerar lo que se llama la contabilidad nacional. No quiero romper eso porque... Para eso pagamos. Sí, por eso pagamos. Ya agarramos por usted. Satisfacción de que pagamos por algo. Vamos a poner acá, esto también se llama contabilidad nacional. Entonces, escuchen por favor porque esto tiene sus complejidades, ¿verdad? Así que voy a hacer lo más práctico posible para poder explicarles a ustedes, ¿verdad? Entonces, contabilidad nacional. Entonces, esta contabilidad nacional tiene algunas variables macroeconómicas, ¿verdad? Tiene algunas, o estudia en todo caso, ¿no? O analiza, vamos a poner. Analiza algunas variables macroeconómicas. Hasta Hasta que se una misa. Define la potencialidad de una economía. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas variables macroeconómicas que miden la potencialidad de una economía? Lo siguiente. Algunas, no son todas. Yo solo acá voy a hablar las más relevantes. Entonces, una de esas conocido como el PNB. Otro, Producto Interno Bruto. estas son algunas, hay muchas más, ¿ya? Entonces, aquí tiene muchas variables. Estas son las más principales, ¿ya? Analiza por unidad. Acá vamos a ver las más principales, vamos a poner. ¿Ya? Entonces, toda economía, ya sea capitalista, socialista, democrático, como el caso de, por ejemplo, un economía capitalista, Estados Unidos, el mundo europeo, socialista, como China, Venezuela, Nicaragua, y entre otros países, ¿no? Cualquiera puede ser, siempre vamos a usar, mirar su potencial a través del Producto Nacional Bruto, del Producto Interno Bruto o del Producto Nacional Neto. Entonces, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, decir el crecimiento de un país subió, por decirles, 2% a 3%, ¿de qué está hablando? Del crecimiento del Producto Interno Bruto. No es Producto Bruto Interno, como un bruto se dice, ¿cierto? Lo han cambiado. Algunos lo llaman como Producto Interno, dicen PBI. Eso es falso. Ya, no
es eso. En sus inicios, cuando aparece la macroeconomía en 1999, con la aparición de el Viernes Negro de Estados Unidos, un proceso de recesión e hiperinflación, nace el Producto Interno Bruto, así nace. Y así se describe hasta el momento. Solo que algunos lo ponen como el PBI, están mal hechos. Incluso hasta presidentes, ministros hablan del PBI, ¿no? Simplemente pues no saben lo que hablan, ¿no? Así como dijo Cristo. Perdónalo, Señor, porque no saben algo así, ¿no? Ya, entonces, bueno, entonces ustedes tienen que pronunciar correctamente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, toda economía siempre se mide a través de estos indicadores. Toda economía. A través de todos los tiempos siempre se va a medir de esa forma. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar el Producto Nacional Bruto. Luego, la próxima semana estudiaremos el PIB y vamos a combinar con estos dos. ¿Ya? A veces nos alcanza el tiempo para otras cosas más, porque estos son temas muy largos. Ya van a ver ustedes. Entonces, me olvido de estos dos y me voy a concentrar acá. ¿Ya? Me concentro aquí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, voy a bajar a explicar entonces el Producto Nacional Bruto. Entonces, no sé, creo que no he subido, ¿no? Hoy lo voy a subir el material para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, el Producto Nacional Bruto es el valor monetario, ¿ya? Es el valor monetario de todos los bienes, y servicios que se producen en el interior de un país. ¿Ya? Se produce en el interior de un país. ¿Ya? Les hablaba del valor monetario. Entonces dice, a ver, si ustedes pueden escuchar, el Producto Nacional, el PNB del Perú fue de 5 millones de soles. ¿De qué está hablando? Y creció por decir, en un 2%. Entonces está hablando de esto, ¿no? Del PNB. Porque está hablando en valores monetarios. Ya sea que han sido producidos en bienes o producidos en servicios. Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo para que lo entiendan. Ejemplo. Si una empresa japonesa, ¿no? Poner acá, si una empresa, qué sé yo, si es japonesa, norteamericana, ¿qué más? A ver, inglés, etcétera, produjera, por ejemplo, carros, si produce De los bienes y servicios. carros, entonces el valor monetario por producir carros corresponde al cálculo para nuestro país. Entonces, eso, el cálculo es a favor de Perú y no de Japón, no de Norteamérica, no de Inglaterra, de Brasil o Argentina o Italia, cualquier país, no de eso. Entre países. Están llamando de Estados Unidos. Ubícate, Se hace un artículo y posiblemente se publique. Yo lo voy a enseñar si llega a la carta que se lo están llegando. Entonces, es bien interesante el PNB porque
aun cuando estas empresas son extranjeras, ¿no? Son extranjeras, están produciendo en nuestro país y todo lo que están invirtiendo, los millones que invierten, lo que proporcionan fuentes de trabajo, ¿cierto? Y los que impulsan la dinámica económica de nuestro país, el cálculo de este valor monetario que produce cada uno de nuestros países en nuestro país va a favor ¿qué de nuestro Japón, país? Norteamérica, Y Inglaterra. no va a Japón. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo es esto? Si yo soy japonés y tengo mi capital y estoy invirtiendo en este país, Perú, entonces ¿por qué no se calcula en mi país, en Japón? ¿Por qué tengo que calcularse en este país que no es mi país, Perú? Entonces, ¿cuál es la teoría macroeconómica? Dice que todo elemento que utiliza los factores de la producción, ¿no? El valor monetario debe calcularse a favor del país donde se está instalando la empresa extranjera y no va a favor del país cuyo empresario es oriundo del extranjero, ¿no? Entonces, esa es la filosofía. ¿Hasta acá lo están entendiendo? Cálculo. ¿Tienen alguna duda? ¿Produce carros lo que dice? Estoy diciendo, el PNB, así se llama, a partir de hoy yo voy a usar el PNB, ya saben ustedes qué cosa significa, es el valor monetario de los bienes y servicios que se producen en el interior de un país. Ah, en el interior. En el interior. Entonces, el ejemplo estamos poniendo empresas japonesas, norteamericanas, etcétera, que tienen un capital y que están produciendo carros, pero que el valor producido se calcula a favor del Perú y más no de Japón, ¿ya? Pero acá hay un elemento importantísimo. Para que se pueda producir este valor monetario de los bienes y servicios, tiene que intervenir los factores de la producción. Entonces, para esto, vamos a poner acá, o sea, repito, jóvenes, esto es importante, para que Perú calcule ese valor monetario de miles y millones de soles que se producen. Ojo, este se calcula anualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace ese japonés, ese empresario japonés, ese empresario norteamericano, inglés, italiano, etcétera? ¿Qué es lo que hace? Utiliza los factores de la producción. Entonces acá, el valor monetario para tal efecto, vamos a poner, No se calcula. para tal efecto, Como para Japón, sino para Claro, utiliza lo que sí es los factores de la producción. Factores de la producción. ¿Recuerdan que hemos visto en economía cuáles son los factores de la producción? ¿cómo se llama? Ajá, ese es. Entonces acá, Capital, trabajo. Tierra, trabajo. entonces acá, hablaba de tres grandes componentes. Tecnología, creo. ¿Vale? Tecnología. El capital, Ah, la tierra. Tecnología. En este caso la tierra que está expresado en recursos naturales, ¿no? Y tecnología. La mano de obra. el trabajo. El trabajo. Con esos tres. Entonces, ¿qué hace este japonés cuando viene con millones de yenes o de dólares? ¿De dónde utiliza los factores de la producción? Del territorio nacional. O sea, en su capital lo está trayendo, invirtiendo. Los recursos naturales puede que existen en nuestro país o pueda que lo tenga del extranjero, ¿cierto? Pero el trabajo fundamentalmente es de nacional. Posiblemente en algunos casos, si esto fuese una realidad, seguramente tendrían que venir japoneses al territorio nacional para compartir su sabiduría y su ciencia para transformar el carro. Porque ustedes saben que en el Perú no producimos carros. Por lo tanto, no hay experiencia, o sea, no hay mano de obra calificada para producir carros. ¿Y qué tendría que hacer Japón?
tendría que traer tecnología para implementar y preparar a la masa trabajadora nacional para que fuera un componente sin cargo. En el primer gobierno, García no fue en el tiempo antes del gobierno de García, Belaúnde, segundo gobierno de Belaúnde, en el Perú se iba ya a implementar, en ese tiempo había los carros Datsun. El Perú lo que iba a hacer es, ¿cómo se llama esto? Implementar, ¿no? Fuera de toda la cáscara. La testía. Se me fue el término, cáscara. ¿Alguien conoce de carros acá? O sea, iba a poner todo lo que es, todo es el techo, además de La carrocería. sí, ensamblar. Desensamblar. O sea, en el Perú, en el Callao se iba a instalar ya Datsun. Entonces, Datsun iba a tener toda su tecnología. Y en el Perú, así como hace ahorita Argentina, como hace parte Brasil, lo que es ensambla. ¿Cierto? Se atraen todos los insumos del extranjero y en ese país ensamblan ahí, ¿no? O sea, traen el motor, la carcasa, la llanta y todas las cosas, y ¿qué hacen acá? Se armaban. Ese sí iba a dar, y ese iba a ser obviamente un extraordinario, ¿no? Pero ahí nomás vino el gobierno, el primer gobierno de Alan García, y entramos en un proceso de hiperinflación y esa inversión se fue. Si no, posiblemente hasta ahorita habríamos ensamblado, siquiera ensamblado, que hubiera sido bueno, ¿no? Y así. Pero bueno, no se dio. Entonces, eso es lo que sucede acá con los factores de la producción. ¿Ya? Entonces, toda economía siempre va a usar estos tres elementos. ¿Ya? Ahora, y aquí me voy a concentrar en lo siguiente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, este Producto Nacional Bruto tiene una fórmula nacional, ¿ya? Y va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones y menos las importaciones. Esa es su fórmula. ¿Ya? Pero esto este Producto Nacional Bruto estoy hablando desde la óptica del gasto. Acá voy a poner desde la óptica del gasto. Porque hay también un Producto Nacional Bruto desde la óptica del ingreso. ¿Ya? O sea, hay otro que es el Producto Nacional Bruto que está en relación al ingreso, que también tiene su particularidad, que eso no lo vamos a ver. Solo voy a ver el PNB en relación al gasto. O sea, métanse en su cabeza que solo vamos a ver conmigo el PNB en relación al gasto, no en relación al ingreso. ¿Ya? En macro con mi agua, alguna vez llevan así. Ahora, me voy a concentrar solamente en explicar estas fórmulas, nada más. Ahora, no sería bueno que ustedes consideren C consumo, repito, C consumo, anoten, C consumo y inversión, esta es la inversión privada por si acaso, inversión privada, y G, gasto público, G es el gasto público o inversión pública. X, exportación, y M, importación. A ver, repito, C, consumo, I es la inversión privada, ¿no? G es el gasto público o también llamado inversión pública, X, exportación, M, importación. En algunos, ustedes van a encontrar esto, en algunos libros, por ahí van a encontrar como XN, que significa exportación neta. ¿Ya?
repito, puede que ustedes por ahí son ratones de biblioteca y van a encontrar solo como consumo más inversión, el gasto más, van a encontrar así más como exportación neta. No se preocupen, porque esta exportación neta es la diferencia entre la exportación y la importación. ¿Me entienden? Sí, sí. O sea, si ustedes ven que solamente están encontrando consumo, inversión, en gasto más exportaciones netas, asuman que eso es la diferencia de la exportación menos de la importación. Y muchos básicamente usan esto de acá. ¿Ya? Pero eso lo ven como alternativa por ahí. Ustedes se encuentran aquí un hecho y dicen, ah, no, mi profesor me está engañando. No. Acá estamos haciendo la publicación de esta situación. Muy bien. Ahora sí. Por lo de la descompensa. Puedo guardar los demás para centrarme en la fórmula, porque voy a llenar toda la pizarra. ¿Sí? ¿Le entienden cómo estoy anotando así jóvenes o Sí, sí, profe. quieren? Sí, si lo dices. ¿Está claro? No, sí, sí. Mira, entonces voy a borrar todo esto y solo voy a explicar en la fórmula porque voy a llenar la pizarra. Me va a marcar espacio. ¿Puedo borrar eso ya? Ahorita, profe, un ratito. Ya, profe, ya borre. ¿Qué hice en ese tiempo? Estaba pensando tomar. Claro. No, en el tiempo de espera, profe, ya, profe. Un segundo, digo. Justo la mano izquierda porque te rompas la derecha para que vean. Yo les sugiero que lean esto, jóvenes. Thorburg Fischer. Acá en la biblioteca hay como 2 o 3 libros de este autor. Lean eso. Les va a abrir más el panorama. Ahora sí puedo borrar. Sí. Ya, entonces me voy a concentrar acá en la fórmula, ¿ya? Entonces voy a borrar todo esto. Desde arriba, no, pero ahí arriba, R. Ah, de la discusión. Vamos a ver. Ahí te ves. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí. Voy a pegar acá. ¿Qué estamos diciendo aquí? El Producto Nacional Bruto en relación al gasto, que es igual Al consumo más inversión privada, más el gasto público, más la exportación menos la exportación. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 variables macroeconómicas. Esas son variables macroeconómicas. ¿Ya? ¿Cuál de estas 5 es el mayor componente que da un mayor valor al cálculo del PNB? Razónenme un poquito. La inversión. ¿Cuál es el que da más, profesor? Repito, ¿cuál de estas 5 variables macroeconómicas es la que le da un mayor peso al cálculo del valor monetario del PNB, según ustedes? La exportación, profesor. ¿Ya? ¿Exportación? O el consumo. O el consumo también puede ser. Ajá. El consumo. ¿Cómo se llama? ¿Inversión privada? ¿Ya? ¿Cómo es señorita? ¿Cuál es para ti? Inversión, privada o pública. ¿Ah? Privada. ¿Pero aquí ves árbitro? ¿Cuál es? Inversión, el mayor componente, jóvenes, eso no quiere decir que es el más importante, pero la clave para que funcione la inversión, el gasto, la exportación y la importación es el consumo. ¿Ya ves? El consumo, aquí voy a poner así. Hasta que ves la raza. Ya, así voy a poner. Entonces, el
es el mayor componente, repito, componente Gracias, doctor. para el cálculo no para el cálculo, sino que el mayor componente que dinamiza la economía, ¿no? Que activa el empleo de las otras variables, activa la economía. El mayor componente. Repito, entonces el consumo es el mayor componente que activa la economía. Cuando hablo de activa la economía, estoy diciendo que está activando la inversión, el gasto, la exportación y la importación. ¿Cómo la activa? ¿De qué vale? Miren, ¿de qué vale que ese japonés que hemos dicho que va a invertir en el territorio peruano, que venga con sus miles de millones de dólares, cuando no encuentra un mercado peruano que consuma? ¿Le sirve su capital? No le sirve. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el eje importante de esa inversión extranjera? El consumidor, ya sea nacional o extranjero. Porque fuera que, supongamos, imagínense que efectivamente en el Perú se produzca carne. No va a producir solamente para el mercado nacional, para el consumo nacional o para el consumidor nacional, sino también va a producir para el consumidor internacional. Es lo que hacen todas las empresas. Activa la economía. Exportan e importan, sí o no, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se dice que es el mayor componente? Porque este individuo tiene múltiples necesidades que se satisfacer. Entonces, el mayor componente, que vamos a poner así, porque el consumidor tiene múltiples necesidades que satisfacer. Múltiples necesidades que satisfacer. Centeno, ¿no? Centeno puede decir, a ver, ¿cuáles serían sus múltiples necesidades que él tendría que satisfacer? Ya, comer, ¿qué más? Vestirse, ¿qué más? ¿Ah? Transportarse, ya. Tener su movilidad. Sí, educación, ¿cierto? Buena casa, ¿cierto? A ver, qué sé yo, estudiar en Harvard, ¿tiene derecho o no? Bien ahí. ¿Tiene derecho? Eso bien agarro. Porque el consumidor tiene múltiples Yo quise mucho estar en necesidades Harvard, que por ejemplo, mucho quise, pero Como es Toledo. demasiado, es caro, Carísimo. carísimo. ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? Ahí se paga $20,000, $30,000 al mes, es carísimo. Todos mis O sea, 5 años. de lo que yo he pagado en la Universidad del Sur, en Estados Unidos, es poco, nada para Harvard. Es muy caro. Profe, ¿cuánto está la de Claro. Chicago? ¿Ah? ¿Cuánto está la Universidad de Chicago? Por eso, yo te estoy hablando de muchos años atrás, que Ahora estaba estará más. en $20,000 a $30,000 que se pagaban. Ahora está mucho más. Estoy hablando de años luz, claro. Claro. Y está en la Sorbona igualito a la de España, que es muy buena, pero es bien cara, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿qué apunta este consumo? Que esa persona común y corriente, al margen de que tenga plata o no tenga plata, al margen que sea de un país desarrollado o subdesarrollado, esa persona satisface su necesidad. Múltiples, ¿cierto? ¿Y son satisfechas o son insatisfechas? ¿Qué son? ¿Satisfechas o insatisfechas sus necesidades? satisfechas.
Satisfechos. No son satisfechas, No, son insatisfechas. Entonces, estas Está grabado. necesidades son insatisfechas. ¿Por qué son insatisfechas? Porque son infinitos. No solamente por eso, sino que él hoy puede estar con este tipo de casaca. Mañana, que sea un gerente de una empresa, ¿va a seguir vistiendo la misma casaca? No. Va a tener otra casaca, posiblemente de 300 soles, de 400 soles. Y aún así, ¿ha satisfecho su necesidad? No. No ha satisfecho su necesidad. Va a querer otro más. Quiere más entonces. Y luego otro y otro y otro. Entonces es insatisfecho su necesidad. Pesarita hoy tomó su desayuno, no sé qué va a tomar. Pero ya llega a las 10, llega a las 11, llega a las 12, ¿qué va a querer ella? Su almuerzo. La 1, las 2, las 3, las 4, ¿qué va a querer? Su lonche, su cena, ¿ves? Necesidades insatisfechas. Tomó su desayuno y ya estaba satisfecha, pero va pasando las horas y el cuerpo humano necesita alimento, agua. Insatisfecho. Entonces, eso es la idea. ¿Ya? Ahora, vean ustedes. Si bien es cierto que es el mayor componente que activa la actividad económica y que son insatisfechas, para poder satisfacer su necesidad, ¿de qué depende? Esto, ¿de qué depende? Del ingreso. Eso es. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Del ingreso, eso. Depende del ingreso. Restricción presupuestaria. Depende del ingreso de esa persona. El ingreso. Entonces miren ustedes, ¿a dónde está llevando la macroeconomía? El japonés invierte en territorio nacional y ¿qué utiliza? Los factores de la producción. Y se da cuenta de que ya tiene el producto y tiene que verse en, ustedes están llamando marketing, ¿no? Lo que se llama el segmento de mercado, el nicho de mercado. Entonces, este japonés está pensando, ¿cuál va a ser mi segmento de mercado? Clase popular, clase media, clase alta. ¿Quién va a comprar mi producto? ¿No? ¿Quién compra mi producto? Entonces, pero para eso, como empresa japonesa, yo tengo que mirar el ingreso del consumidor. El ingreso del consumidor. Ah, y de paso me estaba olvidando. Este se dice que es el mayor componente también porque no solamente le integra el consumidor de forma individual, sino que también es el mayor componente de la economía. Acá, porque el consumidor tiene acá está refiriéndose a nivel familiar. ¿Ya? Y también obviamente individual. O sea, es más la familia. ¿No? Su mamá de ella no compra huevo, leche, carne, etcétera, etcétera, y se come sola. O sea, ¿qué compra? Para que come su esposo, ella, su hermana, su nieto, no sé quién más. Los componentes de la familia. Jardinero. Entonces, ese componente, ese consumidor, no es tanto el individual, sino es el componente familiar. Es familiar. Por eso de que el ingreso tiene que guardar una línea presupuestal. ¿No? Así, ¿se acuerdan ustedes? Ah, en el pendiente. La línea presupuestal. ¿No? Línea presupuestal. Punto 2, punto 1, y su equilibrio. Línea presupuestal. ¿No? Pues mira, la macroeconomía agarra la economía y agarra la microeconomía, para entenderlo. Entonces, es el ingreso quien determina, entonces, acá el ingreso, determina, ¿qué determina? ¿Qué determina el ingreso? La cantidad de bienes y servicios. La demanda de bienes y servicios. Muy bien, muy bien. Determina entonces la demanda. La demanda de los bienes, de los servicios. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace ese productor, ese inversionista japonés? Ah, dice, no, miren, en el estado
peruanos sí, ellos están ganando como sueldo mínimo promedio, voy a especular que no es cierto, 1.500. Oye, bien. Algún día. Estoy pensando en dólares, no soles, dólares. ¿Quién no sería feliz? Obviamente eso no se gana acá, pero estoy pensando, Uno sí se gana. especulando, simplemente es eso. 1.500. ¿Cómo no voy a producir carros acá? Porque si 1.500, oiga, ni en Europa están pagando 1.500 el sueldo mínimo, pero lo ve. Buena plata, no, acá hay plata. Si salgo acá y sé que voy a vender ese producto. Entonces, ¿qué determina para que esa japonesa se siente estimulada por sí carros? El ingreso de la familia. ¿Verdad? Muy bien. ¿También no sería la mano de obra? No. Claro, pues claro que sí. La especialización de la mano de obra, por supuesto que sí, como factor de la producción. Sí, por supuesto. Ya. Ahora, este mismo consumo que está activando la economía, que está mirando una necesidad satisfecha, que depende del ingreso, solamente el ingreso nomás analiza el consumo, sino que también analiza otra variable macroeconómica que es el ahorro. Entonces, este ingreso también tiene que ver con el ahorro. Con el ahorro. Entonces, la idea es el siguiente. Cuanto mayor es el ingreso, mayor es el consumo y por lo tanto mayor es el ahorro. De Suiza, pero. De Qatar. Me está llamando a De su señora. Golazo. De una economía que tiene que ver, si acá se desloga la ecuación, ¿no? Mayor ingreso de la familia, en este caso, mayor será el consumo de la familia, por lo tanto, mayor es el ahorro de la familia. ¿Y qué va a pasar con la satisfacción de las necesidades? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Mayor. Entonces, mayor será la satisfacción de las necesidades de quién? ¿Del individuo o de la familia? De la familia. De la familia. Obviamente también está el individuo, ¿cierto? Esa es la secuencia que lleva, en este caso, a analizar al elemento consumo. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el ministro de Economía de este miserable Castillo? A ver, quiero calcular el Producto Nacional Bruto de nuestro país en este año 2022. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca cuánto se ha consumido anualmente. ¿No? Entonces dice, bueno, se ha consumido tanto, ya tengo una cantidad. ¿Cuánto se ha invertido? Eso es lo que explica con eso. Muy bien, entonces expliquemos ahora expliquemos la inversión. Entonces en la inversión ahí se está refiriendo a la inversión privada, por si acaso, la inversión privada. Entenderás. Tiene que cada año la economía, no es cada año, a través del tiempo la economía siempre va a producir bienes y servicios, ¿cierto? Repito, a través del tiempo la economía siempre va a producir bienes y servicios. Pero en la inversión privada, ¿qué es lo que se concentra más acá? ¿Listo acá entonces?
a través del tiempo, ¿no? Las actividades económicas, ¿no? Siempre van a producir, ya sean los bienes, ya sean los servicios. Pero ¿en dónde se van a concentrar más esa inversión privada? Este material lo voy a pasar a ustedes luego en las plantas y equipos. Uno de esas inversiones está dado en el empleo de las plantas y equipos. ¿Qué son las plantas y equipos? Cuando hablamos de plantas no estamos refiriéndonos al arbolito, por si acaso, ¿eh? No se refiere a eso. Se refiere a la planta de la empresa, son plantas industriales, y equipos. Entonces, ¿qué hace el inversionista, ya sea nacional o el inversionista internacional? La inversión que ellos quieren hacerlo, más están pensando a ver cómo mejoro la planta, o sea, cómo el equipo, maquinarias, equipos, o sea, usar la tecnología, las innovaciones, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué? Porque a través de esto, ¿qué es lo que hace el inversionista? Entonces, incrementa su productividad. O sea, aquí incrementa la productividad. Y cuando se habla de productividad, no es igual la producción. ¿Me entienden? O sea, muchos dicen, sí, incrementamos la producción en tanto, y pues incrementamos la productividad y habla de producción, pero no habla de productividad. Y he escuchado, por ejemplo, un profe que enseña acá producción, habla de producción es tanto, y yo es tanto, pero ¿qué estás hablando? ¿De qué está hablando productividad? Está hablando producción, porque combina. No sabe diferenciar lo que es productividad con producción. Producción, que si bien es cierto pueden ser casi similares, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En que en la producción básicamente utiliza los medios productivos para producir el bien y servicio. Nada más que eso. En cambio, la productividad utiliza los factores de la producción. O sea, usa tecnología, usa el capital humano capacitado, ¿cierto? Y los recursos seleccionados. Entonces, la productividad. ¿Por qué creen ustedes que para Japón, para producir, por ejemplo, este celular para Japón, Motorola, ¿no es? Para Japón, la productividad de esto, su margen de error es 0. Ellos no están pensando si voy a producir este celular con un margen de error productivo pues, del 10%. O sea, Japón no admite eso. Admite que su productividad sea lo máximo posible. ¿Por qué piensan ustedes que Japón compite, Toyota, por qué está metido en Estados Unidos? Porque es más fiable que los... ¿Por qué no el Rolls Royce de Estados Unidos es superior a Toyota? O el Mercedes, ¿por qué no es superior a Toyota? se para rompiendo. No solamente eso, sino porque Japón siempre va modificando su productividad. ¿Por qué? Porque va al ritmo de la tecnología. O sea, la productividad es sinónimo, agarra el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, agarra la innovación. Acá la tecnología, la innovación, ¿cierto? Es la que se llama, esto en términos más técnicos, se llama investigación más desarrollo más investigación, ¿no? Desarrollo más qué. Eso es lo que se llama. Entonces en Japón, repito, esto se llama investigación más desarrollo más investigación, o inversión más desarrollo más investigación. ¿Ah? ¿Por qué hace Japón eso? Porque Japón quiere estar a la vanguardia de la tecnología. Estaba viendo yo CNN, siempre miro en las noches. Es increíble cómo después de la pandemia los robots chinos y japoneses, ahora que se estaban cubriendo la mano de obra por fruto de la pandemia, ahora se han quedado en los restaurantes. ¿Y cómo caminan esos robotitos?
y van caminando y te van sirviendo. Y te van sirviendo. Con un servicio extraordinario de error cero. Incluso están en la máquina contable. Ahí está. Interesantísimo. Tecnología, innovación, productividad. Entonces, cuando se está hablando de las plantas y equipos, las empresas, para formar parte de esta inversión para el cálculo del Producto Nacional Bruto, están pensando cómo mejorar, implementar, crear procesos, sistemas de mejora de la productividad de la empresa. Entonces, ¿por qué un país es pobre? ¿Por qué Perú es pobre y por qué Estados Unidos es rico? Castillo. No. ¿Por qué? Por no saber manipularlo. ¿Por qué es pobre y por qué Estados Unidos es rico? Porque ¿Cuál es la explicación? Porque no manipula adecuadamente los recursos naturales. Ya, puede ser, ¿qué más? Camacho, ¿cómo La es? inversión. Oigan, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué somos pobres nosotros, los latinos? Mejor, mucho más claro, ¿por qué los latinoamericanos somos pobres? ¿Y por qué el mundo europeo o asiático o norteamericano son ricos? ¿A qué se debe? Profesor, porque la economía de Perú no está muy diversificada aparte de sus recursos naturales. Ya. O perecemos también en el desarrollo, No, inversión y investigación y investigación. desarrollo por ahí. Y tampoco hay mucha tecnología como para emplear. La mano de obra también en algunos casos. Así como que la cultura. ¿Cuál es la diferencia? Mira, pero, ¿cuál es esto no está en partido, por si acaso, pero lo traigo como colación. La diferencia de la productividad entre un país pobre y un país rico está dado en lo siguiente. El país pobre o los países pobres producen básicamente bienes. ¿Qué bienes? De consumo. ¿Y qué países son los países ricos? Producen bienes de capital. Eso. Bienes de capital. Por eso se habla de productividad, plantas y equipos. O sea, el mundo norteamericano, europeo, asiático, etcétera, no está pensando como latino, ya es las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ya está el desayuno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando están en sus casas? ¿No? Mamá, ya está el desayuno. Se ubican, ¿no? ¿No verdad? Te amaneces, te vas a la ducha, te bañas y dices, mamá, ya está el desayuno, voy a la universidad, ¿qué estamos pensando? Bueno, bienes de consumo. En cambio, el mundo altamente desarrollado no está pensando qué va a comer, está pensando ¿Qué va a comer mañana? cómo innovar la tecnología a través de investigación y desarrollo, cómo mejorar su planta, cómo tener nuevos equipos, nuevas maquinarias, ¿no? De alta tecnología. De alta tecnología. Eso están pensando. Es lo que está pensando el japonés. Entonces, pero ¿qué pasa? Entonces ustedes dirán, pero este proceso está medio loquito. ¿Y cómo vamos a comer? Ellos producen lo que tienen que producir en el año. El excedente de su producción, ¿qué es lo que hacen? Va vía donación. Entonces, los países desarrollados, cuando nos regalan, qué sé yo, como OFASA, ADRA, que nos regala lenteja, nos regala frijol, soya, ropas, no es que sean buena gente el gringo o el japonés o el europeo, no. Es su excedente lo que le ha sobrado, porque producieron para el año suficiente, ya está almacenado para su consumo, ya lo tienen. La cantidad ofertante. Claro, entonces ya no están pensando
oiga, ya es diciembre, voy a producir esto. Ya no están pensando en eso. O voy a comer pollo, pavo, qué sé yo. No piensan en eso. Ya pensaron eso hace rato. Y ya lo tienen. El resto de los días o los meses de los años están pensando en esto de acá. ¿Por qué Estados Unidos ha mandado a la Luna su nuevo cohete? ¿Está pensando en Estados Unidos en comer? Presumiendo. Hace rato ya lo tienen ellos almacenado. El hombre ahora Estados Unidos está pensando cómo explorar más si hay vida en otro planeta como el caso de la Luna. ¿Cuánto se ha tirado? 500.000 millones. ¿Cómo se escribe 500.000 millones? 5 comas. 8 ceros. 4 comas. Son 8 ceros. ¿Estás seguro que son 8 ceros? No, son más. 500.000 millones. Allá, 500.000 millones. Esos son 5 comas. Esos son ¿Cómo se escribe? 11 ceros. 11 ceros. Coma abajo, coma arriba, coma abajo, Mira, coma y arriba. con esa plata, ¿acaso un país pobre no necesita para que pueda mejorar su calidad de vida? ¿Por qué Estados Unidos tira esa plata solo para investigar si hay vida o no hay vida en otros planetas? Ahora la pregunta es, aún cuando eso, Estados Unidos tiene déficit fiscal, tiene deuda pública, Y muchas se otras. puede preguntar cómo este país que se dedica a invertir tanto, incluso te da préstamo a los países pobres, cómo este país siendo rico se endeuda con el Banco Mundial. ¿Por qué se endeuda? Es contradictorio, ¿no? Como yo siendo un país rico vivo endeudado. Y como siendo un país rico, ahora llevo mi plata e invierto para ir a buscar vida en otros mundos. Cuando veo que en el entorno de Latinoamérica hay hambre y hay miseria. En África, esos africanitos no toman ni desayuno, ni almuerzan, ni cenan. ¿Por qué no invierte ahí? Esa es la... Para acá ni una nueva primera. Eso es, digamos, ¿qué te digo? Los avatares de la vida, ¿no? Avatares de la vida. Bueno, ahí está. ¿Qué más invierte en plantas y equipos? Construcción de vivienda, por ejemplo. Construcción de vivienda. Construcción de... Ustedes van a Estados Unidos, no van a encontrar casa en los cerros. Sí, pero. Primeramente porque Estados Unidos todo es llano. Ah, sí, es. Van en Europa, ustedes no han encontrado una casa invadida por los cerros. ¿En la punta del cerro? En colinas, sí. Son colinas. En colinas. Pero son urbanizadas. Sí. Hay de todo. Tú te vas acá a Huaycán, mira si son urbanizadas. Ves si tienen agua, si tienen luz, si tienen sanitarios, ¿no? ¿No? Tú vives así, eso. No hay. ¿No? Ese es lo contradictorio. ¿Qué pasa con el gobierno? El país, el turno, tiene que incentivar que también exista construcción de vivienda. Bueno, en Perú, el segundo gobierno de Castilla incentivó mucho la parte de la construcción, ¿no? La construcción se dio bastante, y es muy buena, ¿no? ¿Qué más están en las inversiones? Está la variación de los inventarios. Acá está la variación de los inventarios. ¿Qué son las variaciones de los inventarios? Son las existencias, materia prima, productos en proceso y los productos terminados. Entonces, ¿qué busca esta inversión? Que en su planta siempre exista variación de existencias. O sea, debe de ver las materias primas, productos en proceso y productos terminados. Tres cosas.
¿Por qué tiene que tener esto? Porque están tecnificando o están queriendo mejorar su productividad. Por eso va buscando estos elementos. Bien. Entonces, todo lo que se pueda producir, todo lo que se pueda invertir en bienes y servicios, forma parte del cálculo del PNB para un país. ¿Hasta ahí está claro la figura? Sí, profe. Ahora nos vamos al gasto. Vamos al gasto. Entonces, el gasto se refiere al gasto público que hace el Estado. ¿Ya? Se refiere al gasto público, que está netamente centrado en la inversión pública. Acá vamos a poner así, entre paréntesis, vamos a poner inversión pública. ¿En qué tiene que invertir el Estado? ¿En qué tiene que gastar el Estado? Seguridad. Entonces, Seguridad. Educación, alimentos. los más elementales es en la educación, en la salud, La seguridad. ¿cierto? Después, ¿qué cosas? ¿Y qué más? Seguridad. La seguridad, bueno, busquemos la seguridad, etc. Carreteras, Infraestructura. claro, esos son la infraestructura, ¿no? Las pistas, las veredas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué en la economía peruana esto no es activo? O sea, porque el gobierno a través de los tiempos siempre ha invertido millones y millones ha dado a los presidentes regionales de cada departamento. Pero ¿por qué si da millones esos individuos no mejora la calidad de vida de la población? Tú te vas a Ayacucho y Ayacucho tiene un gran presupuesto, pero miren cómo está. Te vas al mismo Cusco, ¿algún cusqueño por aquí? ¿No? Donde supuestamente es la maravilla, una de las maravillas de la humanidad. Yo he ido 2 veces y siempre me quedo sorprendido. Es bonito, nadie lo niega, pero puede ser mucho más porque el gobierno, a través del gobierno, le da millones para que pueda mejorar su infraestructura. A Cusco. Y no lo hace. Lo hace. Lo consumen todo. No solamente lo consumen, sino la coima. También. Roba y no hace obras, profe. Ahí no hay, ¿por qué el Estado no es positivo de sus inversiones? ¿No? Corrupción. ¿Por qué el Estado no digamos positivo, no es productivo? ¿Por qué no es productivo? Porque no tiene capacidad de gestión. Corrupción. No tiene capacidad de gestión. No se puede hacer cálculo económico. ¿Quién es el presidente regional? Ni idea, pero ¿Es un técnico, es un profesional? ¿Es un administrador, un contador, un ingeniero, etcétera, etcétera? ¿Qué es? Un campesino que no siquiera tiene ni primaria y algunos secundarias. Pero sí saben hablar bonito. Oratorio. Claro, y lo convencen a esta señorita. El pueblo. Y se lo llevan allá. ¿Ah? Eso sí tienen, pero no tienen, ¿qué es esto? Capacidad de gestión. Por eso que esos millones del 100%, ¿cuánto invierten? 10%, 20%. La diferencia, ¿qué hacen? O al bolsillo devuelven al tesoro público. Por eso que nuestro país, aún teniendo plata, porque sus departamentos no son prósperos, justamente porque no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de gasto. Ese es un gran problema. Y a eso se suma la corrupción. ¿No? ¿Se acuerdan de estos benditos niños del Congreso? ¿Por qué no votan en contra de Castillo? Porque están siendo comprados. Manipulados. Así es. Entonces, si es comprado, obviamente ese tipo nunca va a votar. profesor, pero Bueno. de todas formas, Entonces, ¿qué pasa con el gasto? El gasto público, entonces en educación, ¿y por qué
Porque la infraestructura de los colegios de nuestro país son paupérrimas. Porque la mayoría son nacionales. No son de por nacionales, sino porque el Estado no tiene una política económica de mejorar la infraestructura de la educación. Vamos a una posta médica, ¿tienes un buen servicio? No. Es lamentable, Solo me tengo ¿cierto? que esperar 2 horas para que me digan que tengo que comprar paracetamol. Yo tengo mi seguro de salud, pero no voy a los seguros, porque sé cómo te tratan y cuál es la atención. Prefiero irme a una clínica donde supuestamente la atención es mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la salud en nuestro país es pésima, su infraestructura. Estoy hablando de infraestructura. Puede que existan buenos médicos, buenos profesores, y como no hay, No hay herramientas. pero no hay el instrumento. Ustedes van a provincia, van a encontrar que hay alumnos que están sentados en piedrecitas, que están sentados en tronquitos, ni siquiera tienen este mueble que ustedes tienen. Tienen simplemente ahí un tronco que está ahí de madera, ahí están, esa es nuestra realidad a nivel de provincias. Se lo está vendiendo. Y aún mismo aquí en la capital se ve eso. Ustedes van a ver cómo están los colegios. ¿Cómo están los colegios ahí? Oh, destrozados, ¿cierto? Destrozados. Entonces, ¿eso de quién es función? Es función del Estado. Pero no lo sé. Es el gasto